El abogado de Justin Baldoni, Wayfarer y todos los demás que están en esta demanda ya contestó la moción de desestimación que puso Ryan Reynolds y le está dando una sopa de su propio chocolate. Porque si Ryan sale con sus jueguitos, pues el abogado Brian Friedman le está demostrando que dos pueden jugar esos juegos. Hola, yo soy Lu, bienvenidos a la hora del té y en este episodio vamos a ver todo lo que contesta el abogado de Baldoni a la petición que metió Ryan para que a él lo saquen de la demanda, que ojo, no es que él ya no quiera pelear y diga, ay sí, arreglémonos, no. Lo que él quiere es decir, Baldoni no tiene por qué demandarme y lo que él y Blake quieren es prácticamente que el juez decida de una vez pues que Baldoni está mal, ¿no? Y entonces ellos son inocentes. O sea, ellos lo que quieren es que el juez ya juzgue de una vez ahorita y que todo lo que se está viendo que hicieron pues no llegue a juicio, no llegue a un jurado y no llegue a nosotros, el público. Entonces, esas peticiones y todas esas cartas que están metiendo son básicamente apresurar al juez y decirle, oiga, pues ya, ¿no? Sáqueme de esto. O sea, yo soy una superestrella, no tengo por qué estar aquí. Y bueno, pues el abogado de Baldoni es bastante bueno y ya le contestó. Y aquí tengo la demanda, así que bienvenidos a la hora del té. Les voy a ir mostrando la demanda en lo que vamos igual echando el chismecito. Y pues ya saben, háganme el favor de suscribirse, de compartir para que el canal crezca. Muchas gracias a todos los que le han dado a suscribirse y a todos los que ven los videos y nos dejan comentarios porque ya somos 8,000. A todos los que me preguntan por Fabi y me dicen, ay, es que antes estaba una amiga tuya. Sí, pero este no es nuestro trabajo de verdad. O sea, las dos tenemos trabajos y pues también hacemos el canal. Empezó por cotorreo. De verdad pensamos que lo iban a escuchar nuestras amigas y ya. Pero pues bueno, a veces el trabajo nos absorbe y no tenemos tanto tiempo de estar en otras cosas. Fabi me pidió un break. Esperemos que pronto se reincorpore. Pero pues de mientras aquí me tienen a mí, oigan, no sean malos, denme cariño. Bueno, vamos a empezar a ver. Fíjense, acá tengo la demanda. Bueno, esta no es la demanda, esta es la respuesta de Brian Friedman, el abogado de Baldoni, a esa petición que hizo Ryan de a mí sáquenme de esto. Entonces, estamos viendo que está dirigida a la Corte de Distrito de Nueva York. Ojo, porque algo que Ryan estaba pidiendo, bueno, Ryan y Blake, es que todo esto se maneje con la ley de California y los de Baldoni y Wayfarer están de acuerdo. ¿En qué se basa esto? En que independientemente de dónde hayan puesto las demandas, la ley puede decir que pues la mayoría de los involucrados viven en California y se les afectó en California, pero bueno, ahorita vamos a ir viéndolo. Fíjense cómo aquí pues nos muestran, ¿no? De que esto es, los demandantes son los estudios Wayfarer, Justin Baldoni, un individuo, James Heath, bueno, porque de los estudios Wayfarer nos dice que son una compañía, la compañía de responsabilidad limitada y Dance With Us Movie, Melissa Nathan, Jennifer Abel, a la que le quitaron el celular a la mala para redactar sus mensajes y mostrarnos cosas que no eran del todo ciertas, y Steve Sorowitz, ese es el socio con dinero. Pues contra Blake Lively, Ryan Reynolds, Leslie Sloan, que es otra de las publicistas, Vision PR y The New York Times, ¿ok? Entonces vamos a ver, este es el memorándum de ley en oposición a lo que pidió Ryan Reynolds de que lo quiten de aquí. Fíjense cuántas partes tiene esto, Y después de todo esto vienen todos los casos que son los precedentes para decir, es que en tal caso pasó esto, en tal caso pasó el otro. Y miren, nada más es un montón, porque pues obviamente por eso los procesos legales tardan un poquito, pues porque hay que investigar, no es nada más contestar haciéndose el chistosito como hace Ryan, ¿verdad? Y bueno, empieza diciendo, introducción. Me he dado cuenta de que soy muy grande para caer en este punto, así que simplemente fulmino a mis enemigos y bebo su sangre. ¿Quién dijo esto? Ryan Reynolds, el verano pasado, por cierto, mientras hacía una entrevista junto a Hugh Jackman. Aquí está el pie de página, la cita. Fue una entrevista para The Guardian el 12 de julio del 2024 y aquí está el link.
donde ambos estaban hablando de su bromance, pues porque ya sabemos que Ryan siempre dice que Hugh es su otra esposa. En fin, escuchamos, no juzgamos. No voy a entrar en esos temas porque pues cada quien sabrá sus acuerdos. Y bueno, la demanda nos empieza a decir que Reynolds pretende decir que la demanda original pues falla y no tiene bases para que se le acuse y que él simplemente ha sido un esposo que apoyó a su esposa y nada más, ¿no? Apoyo moral. Y dice, pues no es así porque tenemos amplios hechos que demuestran todos los reclamos en contra de él, basado tanto en sus acciones directas como en su culpabilidad como co-conspirador. La moción que él puso falla en mostrar que las partes de Wayfarer no tienen bases, ¿no? La ley de California aplica los reclamos de las partes de Wayfarer y ellos han puesto esta demanda para aplicarse bajo la ley ya sea de Nueva York o de California. Y bajo ambas leyes están acusando a Ryan Reynolds de difamación y de interferencia tortuosa, de forma suficiente como para que no pueda ser desechado de estos reclamos. Además nos dicen que, bueno, pues Reynolds sabe muy bien todo lo que ha pasado y que están en las primeras etapas del descubrimiento, es decir, de las pruebas. Les digo, lo que los Reynolds quieren es decir, no, pues ya juez, juzgue de una vez, pero dele, rapidito. Y dice que, bueno, además, si hubiera un error o si hubiera que decir más o que probar más o que enmendar algo, se puede enmendar la demanda, cosa que ya se había hecho una vez cuando incluyó los metadatos del artículo del New York Times, lo cual prueba que eso fue hecho desde hace con bastante antelación. Y bueno, dice que las partes de Wayfarer, de hecho, siguen obteniendo más información gracias a todos nosotros. Sí, me incluyo, ya aquí estamos en español, pero yo también he descubierto cosas, y se las he mandado. Y qué bueno que todos estos hechos soportan los reclamos contra los Reynolds y también soportan la necesidad de que se aplique la ley de California. Que en el raro caso que dijera que la corte va a desechar a Reynolds y va a decir, bueno, tú estás libre sin dejarles enmendar, que es lo adecuado, aún así Reynolds no puede recuperar los costos de sus abogados, ya que ni la ley de California ni la ley de Nueva York anti-SLAPP aplica aquí. ¿Qué son las leyes anti-SLAPP? Pues nada que Google no nos pueda decir. Las leyes anti-SLAPP protegen de demandas SLAPP, es decir, demandas de Strategic Lawsuits Against Public Participation, o sea, en contra de demandas que vayan contra tu libertad de expresión, contra la opinión pública, pues. Es decir, demandas que abusen del sistema legal, que tratan de silenciar o intimidar las críticas. Apuesto que a ellos les encantaría aplicar esa ley para cualquier crítica de ellos en Internet, pero no puede ser así. Y bueno, esto es para proteger la libertad de expresión de los medios. Por eso es que se dice que la demanda contra el New York Times, esa es la que tiene más posibilidades de que simplemente se deseche, porque las leyes de Estados Unidos protegen mucho a los medios. Ciertamente los periódicos y los medios tienen libertad de expresión y de crítica. Pero en este caso, pues Ryan Reynolds es un ciudadano privado. Él no tiene esta protección que tienen los medios. Así que pues no puede alegar que pues las leyes anti-SLAPP lo protegen y que incluso le paguen lo que él pagó por abogados. Y pues bueno, lo siguen mencionando brevemente de que pues estas leyes no aplican a Reynolds y que incluso en el caso del New York Times, si hubiera defectos en la demanda, se puede enmendar. Acá nos cuentan que las leyes de California deben de ser aplicables a todos los reclamos de Wayfarer contra los Reynolds. Nos cita un montón de casos pues en los cuales se ha hecho esto y nos explica por qué, porque las leyes de Nueva York y las leyes de California tienen un conflicto en cuanto a cómo definen ellos y cómo tratan la difamación, la invasión de privacidad bajo una falsa luz. Una falsa luz es decir, que yo diga mentiras de ti, que yo diga cosas de ti que estén afectando tu reputación. Eso es una falsa luz.
interferencia tortuosa y extorsión civil. Y dice que, bueno, que en cuanto a la falsa luz y la extorsión civil, prácticamente es difamación, ¿ok? En cuanto a la difamación y la extorsión civil, el conflicto entre la legislación de ambos estados es total. California reconocería estos reclamos, pero Nueva York no lo haría. Nos da algunos precedentes y pues nos dice que un reclamo de falsa luz expone a una persona al odio, al desdén, al ridículo, a lo oblicuo. Con lo oblicuo igual se refiere a que no lo veas de la misma forma y tengas otra impresión de esta persona. Y pues que Nueva York no reconoce esto de la falsa luz y la invasión a la privacidad. Y por otro lado, California desde hace mucho rato que reconoce la extorsión civil. De hecho, tiene una definición bastante amplia, que no es como la dicen los Reynolds, de que bueno, es que yo no le saqué dinero y no le saqué propiedades. Sí, pero sacaste un beneficio, sacaste poder. Si yo extorsiono a mi jefe y me dan una promoción y me dan una dirección, pues sí, no me dio una propiedad o no me dio dinero, pero me dio más poder. Entonces, eso es lo que sí reconoce la ley de California. Igual nos sigue diciendo que las leyes de Nueva York y California también se conflictúan con respecto a la difamación, mientras que California no extiende mayor protección a las opiniones que lo hace la Constitución en sí. Por otro lado, Nueva York excede los beneficios que otorga la Constitución y protege de forma absoluta las opiniones. ¿Por qué mencionan esto? Porque Ryan Reynolds, en su moción para desestimar, dijo, ay, pues es que yo sí he dicho que Baldoni es un depredador sexual, pero esa es mi opinión. O sea, es mi opinión, yo así lo considero, yo lo creo y además lo desdeño. Él tiene mi completo desdén. Y si yo lo dije, pues lo dije porque así lo creo. Fíjense cómo no dijo, oigan, yo no dije eso, no, jamás. Él lo admite porque dice, esa es mi opinión y a quien yo se lo haya dicho, lo dije porque yo lo creo. Él de entrada pues no está negando que lo haya dicho, de hecho prácticamente dice que sí lo dijo y que además dice, y cuando se pruebe que así es, entonces será cierto. Entonces, a ver, en primera sí lo dijo, en segunda, pues a lo mejor tú puedes tener una opinión mala de alguien, por supuesto, tienes derecho, pero la cosa es que Ryan Reynolds, en una cena con ejecutivos de WME, esta empresa de relaciones públicas, lo dijo y encima les amenazó con que se iba a salir él y su esposa y Taylor Swift si no corrían a Baldoni. Tan es así que el ejecutivo de WME lo dijo en una entrevista, que lo había corrido porque para él era total apoyo a los Reynolds, que son quienes eran los pesos pesados. Por cierto que ese señor ya le dijeron, pues con permiso, tú ya no vas a ser el CEO de esta empresa porque la estás regando, mijito. Tuvimos que parar esa entrevista para que no saliera al público porque cómo nos estás dejando. Entonces, cuando tú dices esto ante gente que puede dañar a la persona, deja de ser tu opinión. No lo estás contando en tu casa con tus amigos, se lo estás contando a los jefes de esa persona, a los empleados de esa persona, al círculo laboral que puedes afectar a esa persona. Otro lugar donde lo dijo es con los ejecutivos de Sony, porque Ryan tomó en sus manos el marketing de la película de He Danced With Us y él fue el que prohibió que Baldoni estuviera haciendo campaña junto con Blake. Ojo ahí. Él fue el que dijo a los ejecutivos de Sony que no quería que Baldoni estuviera al mismo tiempo y por supuesto que también él y Blake deben haber planeado meterlo al sótano para que en la alfombra roja no estuvieran juntos al mismo tiempo en la alfombra. Y pues perdón, no es tu opinión. Estás haciendo las cosas para dañar a otros. Pero bueno, continuando con la demanda, precisamente en este párrafo nos dice que la ley de Nueva York usualmente va a considerar más significativo dónde esté el domicilio de los demandantes. Y por supuesto, pues aquí la mayoría de todos está en California. Aquí nos dice, a pesar de que Nueva York tiene algún interés en esta acción porque los Reynolds residen en Nueva York, California tiene muchísimo más interés debido a que todos los demandantes son residentes de California o tienen su principal negocio ahí.
y pues por consiguiente los han dañado más ahí. Y miren, justo lo dice, los demandantes han sufrido mayor daño a sus reputaciones en California y las pérdidas económicas que tuvieron se sintieron en California. Y nos cuenta aparte que incluso el artículo del New York Times, que en muchos aspectos es por el cual inició toda esta acción, se basa en la queja que puso Blake Lively ante el Departamento de Derechos Civiles de California. Así que seguramente todo va a estar bajo la ley de California. Y chicos, bajo la ley de California, el juicio puede ser televisado. Bajo la de Nueva York no, pero bajo la de California sí. Podríamos tener otro Depp versus Amber Heard 2.0. Y bueno, nos sigue diciendo que la difamación quedó muy clara, muy clara desde la demanda. ¿Por qué? Porque le hizo daño a la reputación de Baldoni. Pues bueno, todo eso del Nice Pool era como que también muy obvio, ¿no? Una burla total con chistes internos que incluso él en una entrevista dice, ay, no pensé que la gente captara lo del coordinador de intimidad o captara otras cosas. O sea, incluso cuando le dice, ay, ya llegó Café Gratitud. Y que claro, en el momento nosotros no captamos todos los chistes, pero ahora ya sabemos el por qué todas esas burlas. Que ahí me pregunto si Disney estará muy contento de que hayan usado su película de millones para hacerle bullying a otra persona, o sea, adultos haciendo bullying. Bueno, qué me extraña si a veces en los trabajos se encuentra uno gente así. Voy a pasar, obviamente estoy pasando las partes donde nos están hablando de otras demandas para entrar más a lo que nos concierne. Dice que pues Reynolds se debe de haber confundido en cuáles son las reglas de las peticiones y las reglas de la evidencia. Así es, porque como ya les dije, este par quieren que sin evidencia el juez diga, ah, sí, ustedes tienen razón. Fíjense, aquí nos cuenta que cuando dice the fact se refiere a la demanda original, ¿ok? Que la demanda al menos establece un par de veces en que Reynolds le dijo a ejecutivos de WME que Baldoni era un depredador sexual y que por implicación WME estaba haciendo negocios con un depredador. Y que en julio 15 del 2024 Reynolds contactó al agente de Baldoni, Danny Greenberg, para volver a repetir estas difamaciones. En esa llamada que le hizo a su agente, lo llamó un depredador enloquecido y le advirtió a Greenberg que Baldoni no tendría por qué ir a la premiere del filme el próximo mes, porque nadie lo quiere ahí. Eso es literal. Imagínense este par de arrogantes, porque quienes iniciaron esta película, quienes tenían los derechos del libro, quienes la planearon por años, fueron los de Wayfarer y Baldoni. Si no se hubieran asociado con Sony, no hubiera entrado Blake Lively. Imagínense, ¿no? Que la arrogancia de robarle la película, extorsionarlo, obligarlo a cambiar escenas, reescribir las cosas, que no sé por qué el sindicato de escritores sigue sin meter su cuchara, y encima humillarlo en su propia premier. Y todavía en las demandas y demás cartas que han escrito, también siguen humillándolo porque dicen que Blake hizo todo y encima él se llevó el crédito. ¿Cuál se llevó el crédito? La película era de él, no de ella. Y bueno, que la segunda vez que dijo algo fue el 22 de julio del 2024 en la premiere de Deadpool vs. Wolverine, cuando Reynolds le dijo a un ejecutivo senior de WME que al representar a Baldoni, WME estaba haciendo negocios con un depredador sexual. Y después los presionó y luego exigió a WME cortar lazos con Baldoni, que ahí fue donde los amenazó de que se iban ellos y también iban a perder a Taylor Swift. Saben que yo de verdad quiero creer, a menos que pues ya salgan pruebas en contrario, que Taylor no tenía ni idea de cómo este par usan su nombre para intimidar a otros y para hacerse los importantes. Estas alegaciones son más que suficientemente específicas, identifican a quién las dijo, se dice quiénes la dijeron, también saben, o sea que Wayfarer y este señor abogado tienen todavía más pruebas de las que ya han sacado, ¿eh? Y es que de hecho dice pues que Reynolds, según él,
todos son como que, ay, es de oídas, no tienen pruebas. Pero pues es que todavía no estamos en el periodo de pruebas. La propia demanda nos dice que Reynolds trabajó junto con Lively y con la publirelacionista Sloan para ellos sí difamar y hacer una campaña de difamación pública en contra de Baldoni. Reynolds y sus co-conspiradores dieron declaraciones a terceras partes, incluyendo al menos al New York Times, diciéndoles que Wayfarer había fallado en prevenir una conducta sexual inapropiada hacia la señora Lively y que habían además actuado en venganza en contra de ella por haber reportado esta conducta inapropiada y habían sido los culpables de que se dañara la imagen de Lively. No, mi reina, la culpable fuiste tú. La culpable fuiste tú, junto con tu esposito, porque en la premier de esta película sobre un tema que trataba cosas delicadas, no solo cambiaron el guión para que tratara de lo que fuera menos de lo que era, sino que aprovecharon todo para promover bebidas alcohólicas, para promover su línea de cabello, para que se te vea seco como Blake Lively, y todo el tiempo estuvo tratando de promover Barbie 2.0. Usen flores y vayan con sus amigas. Por eso tuviste mala prensa, no porque Baldoni haya dicho nada a nadie. Baldoni, por otro lado, cada vez que dio entrevistas, hablaba del tema de la película, de que si alguna Lily Bloom había sufrido violencia de parte de su pareja, pues tuviera el valor de dejarla. Reynolds, junto con Lively y las partes de Sloan, o sea, la publirelacionista, le dijeron al New York Times una historia falsa y difamatoria sobre una operación de sabotaje de relaciones públicas mostrada como una venganza por quejas de acoso sexual que el periódico publicaría. Luego nos dice que pues todas las partes de Wayfarer se han convertido en figuras de infamia, o se convirtieron en figuras de infamia por un momento, porque todo el mundo le creyó a Blake, debido a lo que dijeron los Reynolds, que fue ampliamente diseminado y que se entendía que se referían a ellos. Y nos dice que de hecho pues todo esto es el jurado el que debe decidirlo. Que es mentira lo que dijo Reynolds de que el jurado no va a poder encontrar nada. Este no es el caso en que un jurado sería incapaz de descubrir pruebas e incapaz de descubrir las cosas, pues porque ellos tienen más pruebas. Eso es seguro, He visto otros abogados hablar de esto. Muy seguramente lo que nos han mostrado es la punta del iceberg y tienen todavía más pruebas, además de que van a llamar a declarar a medio Hollywood. Y bueno, nos dice que las declaraciones difamatorias de Reynolds no son simplemente opiniones. Si esto fue un hecho o fue una opinión, es el jurado quien debe decidir. ¿Ustedes por qué creen que Ryan y Blake están desesperados haciendo tantas cosas de relaciones públicas? Pues porque obviamente quieren alzar su imagen, quieren ser muy, muy agradables para las personas, porque si esto llega a un jurado, ¿qué quieren tener en el jurado sentado? Pues fans, ¿verdad? De hecho, ahorita Blake acaba de salir, dizque dando donas o ayudando a hacer donas, que por cierto, todo el pelo suelto sobre las donas, y supuestamente fue con sus hijas, aunque solamente se veía que estaba ella y se vio por ahí a su hermana, pero supuestamente fue con su hija. Yo les voy a decir por qué hizo esto. Porque entonces cuando tú le das búsqueda en internet acerca de Blake, Ryan, su hija, lo que te va a salir es eso, la nota de que fue a dar donas, miren qué buena gente es, ahí fue con su hija. Y no te va a salir el escándalo de que obligaron a su hija, en contra de su voluntad, a decir una línea extremadamente grosera en la película de Deadpool vs. Wolverine. Por eso hacen estas cosas, y el de la CIA bastante que le sabe a cómo funciona el tráfico en internet. Pero vamos a seguirle porque si no, creo que voy a hacer un video larguísimo. E imagínense, les quiero hacer el video de todo lo de la demanda. Creo que eso van a ser 3 videos en lo que termino de examinar toda. Díganme en comentarios si quieren un video sobre, así mostrándoles igual más o menos qué es lo que dice la demanda. Obviamente no les voy a leer página por página, ni lo estoy haciendo aquí, porque sería pesadísimo. Pero sí nos podemos ir directo pues a todas las pruebas que han mostrado, todos los screenshots de conversaciones, y ya medio decirles en corto de qué se trata esto.
Y pues también Reynolds dice que, según él, prueba que Baldoni es un depredador, citando cosas que Baldoni ha dicho en su libro, en sus videos de YouTube, en podcast, cuando en realidad en todo esto Baldoni habla de cuando era un chiquillo y que bueno, que él se sentía mal pensando hoy día como hombre, que tal vez de joven sí molestó a alguna chica, sí la acosó, sí le insistió demasiado en ese sentido. Qué mal que un hombre que se atreve a hablar de estos temas venga otro como Ryan Reynolds a burlarse y a quererlo silenciar. Y en fin, pues obviamente Brian Friedman nos dice que todas estas notas que da Reynolds de todo lo que dijo Baldoni, que en algún documento se burla de que Baldoni dijo hay que creerle a todas las mujeres, pues sí, pero lo dijo en una TED Talk hace años y efectivamente Baldoni se está dando cuenta de que no hay que creerle a todas las mujeres. No lo dijo por Blake Lively, lo dijo hace muchos años de una forma bastante ingenua, que hoy lamentablemente se da cuenta que estaba equivocado. Y por supuesto el abogado dice, ¿no? Pues es que estamos acusando a Reynolds de difamación y todo lo que él dice de Baldoni y del libro y de otros materiales, pues no tiene nada que ver con lo que se está diciendo ahorita. Igual dice que otro de los alegatos de Reynolds era que no habían pedido daños específicos, pero tanto la ley de California dice que no se necesitan como la de Nueva York también dice lo mismo, no hay necesidad de alegar un daño en específico si todo lo que hizo la otra persona tiende a que el público piense en el afectado con desdén, en que haya sido ridiculizado, en que haya aversión o que introduzca una opinión nefasta de esta persona en la mente del público en general, ¿no? Y en que lo prive de un intercambio o una interacción amigable en la sociedad. Todo lo que hemos visto que hizo este cuate con toda esta ridiculizar a Baldoni como Nicepool. Que por cierto a mí me cayó muy bien Nicepool y he visto que algunos en comentarios igual lo dicen, así que creo que no le salió mucho el chiste, porque de hecho Nicepool cae bastante bien. Igual dice que pues bueno, las partes de Wayfarer, de hecho sí dijeron que actuaron los Reynolds con malicia. Esto de la malicia es algo, pero pues es como con la alevosía, o sea, actuaste con maldad. Y ha sido algo que se ha estado discutiendo mucho de si pueden o no pueden probar eso, pero el propio Reynolds en varios papeles ha dicho que piensa de él con desdén y que tiene todo el derecho de pensar de él con desprecio. Entonces sí, claro que hay maldad, ¿no creen? Bueno, yo digo eso, habrá que ver qué dice el juez, ¿verdad? Y habrá que ver después qué dice el jurado. Y bueno, nos cuenta igual que Reynolds estuvo orquestando toda una campaña junto con Lively para poder tener más concesiones y control acerca de esta película. Y que pues Lively hizo falsas insinuaciones para coercionar, es decir, para forzar a Wayfarer a cederles poder y autoridad a la que no tenían derecho. Reynolds también estuvo directamente involucrado en la marginalización de Baldoni del resto del elenco y de la exclusión de la premiere. Y a pesar de que aguantaron un montón de cosas y cedieron a bastante de estos chantajes, pues Wayfarer finalmente dijo, a ver, ya cuando ellos les pidieron que Baldoni hiciera una declaración echándose la culpa por la campaña promocional desastrosa que tuvo Lively, pues ya como que esa fue la gota que derramó el vaso. Y que pues Reynolds y Lively insertaron testimonios falsos y mentiras combinadas para ahí ellos sí hacer una campaña de desprestigio prácticamente indetectable, esto está entre comillas, pues porque ya detectaron hasta los metadatos, bendito internet, y hacer que se publicara en el New York Times. Reynolds y Lively junto con Sloan se engancharon en un esfuerzo coordinado para exagerar interacciones benignas en servicio de una falsa narrativa de que Lively había sido acosada. Hicieron esto para instaurar el terror en las partes de Wayfarer y así poder seguir acumulando poder. Esta acumulación de poder dependía de la habilidad de explotar estas alegaciones ruinosas, o sea, que los podían arruinar. Estas alegaciones nunca fueron verdad
y Reynolds lo sabía bien, sin embargo no le importó si eran verdad o no. Reynolds insiste en que él simplemente cree sus palabras y por tanto esto no debería ser llevado a corte. Pero el argumento no es solo que cometió difamación, sino que cometió extorsión. Que conste que yo se los dije en otro video, no solamente lo están acusando de difamación, sino de extorsión. Reynolds sabía que la campaña de desprestigio era falsa y sin embargo, pues no le importó la verdad. Se hicieron de las comunicaciones entre las partes de Wayfarer y Stephanie Jones, esas mismas que publicaron bastante editadas. Y esas mismas comunicaciones les probaban que no hubo una campaña de desprestigio, porque ahí mismo las chicas de publicidad están diciendo, yo no he hecho nada, no puse nada. Y dice que bueno, por supuesto que Reynolds también tiene claro, porque él tiene la compañía de marketing, que la causa de la mala prensa contra Lively fue su decisión de estar promoviendo licor y productos para el cabello mientras promovían un film sobre violencia doméstica. La noción de que toda la prensa negativa fue causada por una campaña de desprestigio invisible, intrazable, indetectable, pues es como que completamente improbable. Y solamente una persona, pues que no está bien de sus cabales, diría yo, podría poner eso en circulación. Pues una persona narcisista, ¿no? Una persona que dice, no, ¿cómo van a hablar de mí? ¿Cómo van a hablar mal de mí? O sea, obviamente a mí todo mundo me ama, todo mundo habla bien de mí y no puede ser que haya una sola nota. Es más, en comentarios de este video quiero ver puros halagos. Sí, obviamente no, amigos. O sea, a todo mundo va a haber gente que te ponga, ay, no me gustas, ay, lo haces mal, ay, qué horrible estás. Es normal, es el internet, nos abrimos al mundo y ni modo, hay que soportar. Otro de los puntos que nos dice es que las partes de Wayfarer sí pusieron bien su reclamo para la extorsión civil. Las leyes de California reconocen la extorsión civil, mientras que Reynolds piensa que esto nada más es porque te sacan dinero. Bajo la ley de California nos dice que esto no es así, no está definido de esa forma. La extorsión es la obtención de propiedad u otras consideraciones. Y bueno, nos vuelve a recordar que tanto Reynolds como Lively les dijeron que si no ponían esa declaración diciendo que ellos tenían toda la culpa de la mala prensa de Lively, se iban a sacar los guantes, se iban a atacar a Wayfarer en la prensa. Y incluso amenazaron sus negocios y sus propiedades. Y además cabe recordar que entre todas las documentación que han estado pidiendo al juez, haber pedido 2 años del celular de Baldoni, imagínense, con ubicación, con todo, y se la das a este par de locos que te están amenazando, van a ver a qué cafetería vas siempre, a qué horas vas por tus hijos, en qué escuela van. No, gracias. No, pero para invadir la privacidad de otros están buenos, pero no la de ellos, ¿no? Y bueno, luego también nos habla de la falsa luz e invasión de privacidad y nos dice que por eso se debe ver bajo la ley de California, ya que no duplica la reclamación de difamación. Miren que ahí sí me declaro incompetente porque para mí suena muy parecido. Pero bueno, es que cada país tiene su derecho y dentro de cada país, cada estado tiene su propio código y sus propias leyes. Bueno, fíjense, acá nos dice la ley de California reconoce que la falsa luz y la difamación son reclamos distintos, relacionados, pero con elementos separados. La falsa luz es una especie de invasión de la privacidad basada en la publicidad que toma lugar y que pone al afectado ante el público, ante una falsa luz que sería levemente ofensiva para una persona razonable. Y pues nos sigue diciendo, ¿no?, que la ley de California reconoce esto como 2 cosas separadas e incluso si considerara que los elementos son los mismos, tampoco no por eso dicen, ay, se desecha la demanda. Pues miren, ya lo voy a dejar aquí porque creo que me va a quedar muy largo este video, pero pues básicamente Brian Friedman vuelve a alegar aquí punto por punto cosas que están en la demanda. Vuelve a decir, a ver, sí tenemos pruebas, sí tenemos bases para estar demandando a este par por difamación, por conspiración,
por extorsión, porque se robaron la película, y si no entendemos muy bien los locos motivos, acá tengo un video que se llama ¿Por qué se robaron una película? Y pues bueno, vuelve a decir cómo han atacado a las partes, y ciertamente lo más importante es que hay demasiadas cosas que analizar como para que esto el juez lo tome a la ligera y diga, sí, bueno, bye, Reynolds ya no tiene nada que ver, digamos que es inocente, ¿no? Bye, dejémoslo ir. Baldoni no tiene por qué demandarlo. Que Lively alegó lo mismo, de que Baldoni está abusando de la ley y no tiene derecho a demandarlo. Como les digo, si alguien se puede librar un poco de esto es el New York Times por los derechos que tiene la prensa. Y ojalá que no, porque sí sería bueno que se examinara hasta qué punto tienes libertad de expresión y hasta qué punto tal vez ya estás difamando porque no le dieron el tiempo suficiente para tener su versión al momento de publicar las cosas. Simplemente sirvieron como un brazo armado de los Reynolds, publicando la queja de California, y a él se lo notifican unas horas antes y le dicen, oye, pues está esto y lo vamos a publicar. Digo, efectivamente así se tiene que hacer, pero no le dieron tiempo apropiado de réplica. Entonces, tal vez por ahí sí debería de haber una sanción, pero bueno, lo veremos. Y todo esto, lo más sano es que llegue a corte y que en corte se analicen todos los elementos y que en corte un jurado decida si los Reynolds son culpables o son simplemente unas blancas palomas y este señor Baldoni es una mente maquiavélica maestra, que la verdad lo dudo mucho. Pero bueno, déjenme sus comentarios, les leo. Denle like, suscríbanse, ayúdanos a que crezca el canal, por favor. Gracias a quienes nos dejan para un cafecito, de verdad, muchísimas gracias. Y pues muchas gracias por seguirnos y nos vemos prontito en otra hora del té.